nos habla de que también es conocido como el síndrome de fatiga en el trabajo. O sea, esas condiciones en las cuales el trabajador, independientemente de su rol, independientemente de su ubicación, independientemente de su comisión, de su trabajo para lo que ha sido contratado, pues siente y es una percepción que está asociado a factores de riesgo laboral. Ojo, no solamente es comportamental, sino todo aquello que hace parte del entorno laboral, sí o sí va a generarnos a nosotros unas reacciones dentro del individuo y que estas reacciones pueden afectar la calidad de vida. Es ahí donde la pregunta que yo les hacía sobre bienestar, calidad de vida y bienestar. Hay una definición que a mí me gusta mucho que nos habla la ISO 45003, en la cual definitivamente nos señala palabras más, palabras menos, que el bienestar es un equilibrio entre expectativas y recursos. O sea, usted tiene bienestar cuando tiene claramente identificadas las expectativas y cuenta con los recursos para poder cubrir esas expectativas. La doctora Yolanda Sierra, que es la directora de la especialización en seguridad y salud en el trabajo desde el componente psicosocial de la Universidad del Bosque, una gran amiga, una gran colega y es actualmente pues obviamente es jefe mía en la universidad como docente de ella que soy. Ella le suma un tercer componente, hablamos de expectativas, recursos e intención. O sea, yo puedo tener expectativas, puedo contar con los recursos, pero si no quiero, si no me interesa, si no me involucro, pues obviamente puedo tener buenos recursos, pero muy posiblemente no voy a poder hacer una integración entre estos tres elementos muy valiosos. Entonces, retomando un poco la definición que nos da la OMS, dice que este factor de riesgo laboral, ¿debido a qué? A su capacidad de afectar calidad de vida, salud mental e inclusive poner en riesgo la vida de quien lo sufre. Miren que es una definición bastante compleja. Es una definición que nos aborda las tres esferas convencionales del ser, o sea, del individuo, el ser, querer y hacer. Nos aborda y nos invita a que revisemos cuáles son esas acciones que nosotros encontramos que desde ya sea la cotidianidad, desde el desarrollo de las actividades que nosotros ejecutamos, sí o sí nos pueden generar un detrimento sobre la calidad de vida de las personas. Aquí hay muchos elementos que entraremos a hablar y que conocemos dentro de las tareas de alto riesgo. Acciones como, por ejemplo, tener que desarrollar actividades a alturas determinadas que sobrepasan el metraje estandarizado. En Colombia estamos hablando de 1,50 m, en países diferentes se habla de 1,80 m. A partir de esa altura ya se considera trabajo en alturas, trabajo en socavones, trabajo en áreas confinadas, trabajos con energías peligrosas, trabajos nocturnos, trabajo en atmósferas peligrosas, trabajos que de una u otra manera generan unas condiciones particulares que sí o sí afectan la calidad de vida. Hace poco, en algunos estudios que hemos venido desarrollando como investigadores con diferentes universidades, entre ellas la Universidad del Tolima, la Universidad Santo Tomás de Aquino, aquí en Colombia, la Universidad Militar, la Universidad Dussens de México, con la que también colaboro como docente, entramos a mirar algunos elementos y efectivamente existen muchas consideraciones donde, ¿por qué no entrar a asociar factores de riesgo químico con factores comportamentales? Miren que es una asociación que pocas veces se hace, muy escasamente se desarrolla. Logramos identificar con algún tamiz de algunos trabajadores en sectores relacionados con tareas de alto riesgo la manipulación de una serie de elementos como pueden estar asociados, como puede llegar y ser, ejemplo, la utilización de solventes aromáticos, benceno, tolueno, sileno, aromáticos en términos generales utilizados en sectores como por ejemplo puede ser el sector petroquímico, sectores como es el sector minero, sectores como es el energético, en el cual efectivamente la emanación de vapores
relacionados con estos elementos, adicional a ser algunos de ellos, sobre todo los BTX, benceno tolueno xileno, tienen trazas y características que son cancerígenas. Eso digamos que es un capítulo aparte, pero también muy interesante de abordar. También ellos, sumado a los solventes aromáticos, tienen capacidades de generarnos situaciones particulares que afectan la neuroconducción. Es decir, hay trabajadores que están expuestos a este tipo de sustancias y que efectivamente pueden llegar a generar deterioros cognitivos asociados a condiciones particulares donde la sinapsis neuronal entran a generar condiciones bastante complejas, donde efectivamente los individuos pueden llegar a tener inclusive ideaciones, condiciones, alucinaciones o situaciones que afectan la calidad de vida del individuo. Entonces, no solamente es una asociación, lo digo siempre con mucho respeto, lo psicosocial no es solamente el estar cercano y el tener relaciones y desarrollar de forma destacada las competencias y habilidades blandas que nos dice también la OMS, que son en total 7, 8 competencias blandas que se desarrollan: comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, resoluciones de conflictos, todo eso que es importante, pero que también dentro de este catálogo de condiciones donde efectivamente los factores de riesgo laborales sí o sí tienen que ser abordados, sí o sí deben ser intervenidos y sí o sí debemos buscar acciones que nos permitan hacer un clic desde las perspectivas propias del desarrollo, donde podamos generar estrategias que nos conduzcan a este elemento. Algunos elementos que yo quisiera que lográramos tener en cuenta, y esto yo pienso que es algo que no podemos seguir tapando. La salud mental en los trabajos de alto riesgo es una realidad que realmente es desconocida, no se habla, no se aborda. Aquí en Colombia desarrollamos por obligación, infortunadamente, un instrumento que se denomina batería de riesgos psicosociales. Es un instrumento construido por la doctora Gloria Villalobos y el equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana. Es un instrumento interesante y que en Colombia se volvió obligatorio desde ya hace más de 10 años, donde hacemos evaluaciones y determinamos cuáles son las condiciones de acuerdo a las respuestas brindadas por los trabajadores, donde efectivamente identificamos cómo desde lo intralaboral, lo extralaboral y lo personal pueden existir consideraciones importantes que afecten la salud mental y logren incrementar los peligros psicosociales o los riesgos psicosociales. Recuerden que peligro es lo que yo identifico, riesgo es lo que se expresa. Entonces, al hacer la identificación de los peligros psicosociales, nos queda mucho más sencillo expresar, ya sea o por potencialidad o por realidad, la existencia de problemas de salud mental. Esto, al ser un componente de obligatorio cumplimiento en Colombia, en otros países, digamos, he tenido la oportunidad de aplicar estas evaluaciones en países como Perú, como en Chile, en Ecuador hemos hecho muchas aplicaciones, en México, que algunos de ellos, algunos países no tienen instrumentos consolidados o tienen algunos que hasta ahora están en construcción. Hay unos instrumentos supremamente interesantes. Estos instrumentos que nosotros hemos venido aplicando o que digamos que se han utilizado, pues nos permiten entrar a hacer una identificación más que un tamiz, una identificación general de cuáles son esos elementos y que efectivamente pueden llegar a generar tarde o temprano condiciones poco apropiadas sobre el bienestar de los colaboradores dentro de las organizaciones. Sin embargo, en el año 2020, con la Universidad del Tolima tuvimos la oportunidad de desarrollar un proceso de investigación para pregrado, que posteriormente fue continuada en posgrado, donde entramos a mirar qué tanto era afectada la salud mental en el sector minero y de manufactura dentro de un departamento aquí en Colombia, que se llama Cundinamarca, que es donde está ubicado la capital del país, Bogotá, y sus alrededores. Estábamos puntualmente hablando sobre la zona norte, estábamos hablando sobre Cucunúa, Zipaquirá,
Tocancipá, bueno, la zona norte geográficamente hablando, y este estudio que se hizo con la compañía de algunos estudiantes en su momento del pregrado en seguridad y salud en el trabajo, que posteriormente retomaron su posgrado, inclusive ya está en nivel de maestría parte de esta investigación, donde en ese momento, en el año 2020, encontramos que en un tamiz de 250 trabajadores del sector minero, el 35% de ellos estaban experimentando síntomas asociados al síndrome de burnout. Ahora miraremos qué síntomas detectamos. Haciendo una referencia frente a investigaciones similares que se venían desarrollando, encontramos que existió un incremento de alrededor del 12% de elementos que están asociados, donde hay una conexión muy estrecha entre el síndrome burnout y las incapacidades que se están generando dentro de este sector tan interesante. Es decir, encontramos una realidad que ya no es simplemente una presunción. Ya existen datos, ya existe una minería de datos como tal, ya existe algún tipo de abordaje donde efectivamente encontramos que hay varios problemas de salud mental enfilado dentro del sector minero y obviamente dentro de las actividades asociadas a él. Entre ellas encontrábamos que dentro de esta proporción, hablábamos de 250, perdón, colaboradores del sector minero, encontrábamos que casi el 58%, 57% de ellos estaban manifestando condiciones asociadas al diestrés. El diestrés que en días pasados con el doctor Rafael Yáñez tuvimos una conferencia muy interesante con una empresa también dedicada al sector eléctrico, eh, Phoenix Tower International. Hablábamos sobre estas dos condiciones, el eustrés y el diestrés, y efectivamente encontramos que dentro de las causas del diestrés, encontramos que alrededor del 57% de los evaluados encuentran consideraciones donde el comportamiento, existen trazas donde las personas se sienten tristes, con ansiedad, depresión, melancolía, inclusive hay casos importantes de ideaciones que ya pasan de un abordaje de intervención primaria a intervención secundaria o terciaria, que es importante. Esto lo encontramos dentro de este estudio. Factores de riesgo. Entonces, inseguridad laboral, jornadas extensas, falta de conciliación familiar, también es un tema muy importante. Recuerden que lo que entrábamos a mirar en términos generales es las condiciones intralaborales, extralaborales y personales. 67%, casi 68%, manifestaban que las condiciones de jornadas laborales extensas, jornadas laborales en las cuales muchas veces entraba el minero y no se cumplían los cambios de rotación o los giros de turno, no eran cumplidos, pues obviamente generaban choques anímicos importantes, sin dejar de señalar variaciones importantes sobre algo que se denomina como ciclo circadiano, en el cual la afectación de la relación entre vigilia y descansos también termina siendo afectada de una forma importante. Y obviamente la conciliación, el relacionamiento y las acciones dentro del entorno familiar también importantes de ser revisadas, las cuales efectivamente nos llaman muchísimo la atención. Y otro de los elementos, pues encontramos el impacto. Impactos donde efectivamente si los dos anteriores se manifiestan, pues regularmente se encuentran en evaluaciones de desempeño, en inclusive renuncias, en inclusive en condiciones que afectan los entornos laborales, encontramos que hay una disminución proyectada que puede estar sobre el 35% frente a la productividad de los trabajadores. Son elementos que están asociados, son elementos que valdría la pena que desde la realidad y el contexto que nosotros encontramos en los procesos de investigación y en la realidad de la cotidianidad,
todos los que estamos acá muy posiblemente tenemos un contacto directo con el ausentismo, tenemos un contacto directo con todo lo que tiene que ver con la accidentalidad, todo lo que tiene que ver de pronto con las bajas o las altas asociadas a condiciones de salud. Todos sabemos el ciclo de renuncias, bueno, todo este tipo de elementos que muy posiblemente los tenemos muy a la mano, pero que valdría la pena que cruzáramos esos dos aspectos frente a lo que puede estar asociado a salud mental. Esto nos genera varios retos, nos invita a que revisemos por qué no. Este tema de la salud mental en las tareas de alto riesgo tiene un gran componente de estigma social. O sea, no, yo no sufro de esto, no, yo soy una persona que no tengo ninguna consideración de ese tipo. ¿Para qué voy a ir al psicólogo? Eso es para locos. No, un psiquiatra menos. Eso no, ¿cómo se le ocurre? Yo tener que hablarle a un desconocido sobre mis problemas, si ese desconocido no me los va a solucionar, puede que no se los solucione, pero sí existen alternativas en las cuales efectivamente podemos llegar y generar acciones donde la persona libere, esto se le denomina catarsis. Hay distintos tipos de catarsis situacionales regularmente cuando hay eventos críticos, o catarsis experienciales de acuerdo a cúmulos de condiciones particulares. Eso digamos que son dependiendo de la estrategia de intervención, pero es importante, y uno de los grandes retos que encontramos nosotros es disminuir ese estigma de la salud mental. Es más, hace un par de años la OMS, los invito a que consulten la página de la OMS, hay una campaña muy interesante que habla precisamente sobre el desarrollo y cómo manejar el estigma de la salud mental. Las personas que tenemos, porque todos de alguna forma nos afectamos mentalmente por condiciones varias, por condiciones complejas, por situaciones, por cambios, por situaciones económicas, situaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Todos podemos vernos afectados de alguna manera en nuestro entender y nuestro relacionamiento. Eso digamos que es bastante importante tenerlo presente. No obstante, no necesariamente una persona que tenga problemas de salud mental es una persona que evidentemente la veamos apagada o meditabunda o aislada, ¿no? Hay personas que inclusive las vemos altamente dinámicas, muy participativas, eh, socialmente activas. Hay un ejemplo muy particular, lo digo con mucho respeto. Hace unos años, de pronto ustedes se acuerdan de un actor que se llamaba Robin Williams, que muy conocido por muchas series, Mork y Mindy, la señora Doubtfire, bueno, muchas películas, el doctor Patch Adams, creo que todos vimos la interpretación maravillosa que hizo sobre un médico que trabajaba sobre la salud mental y otras tantas. Y finalmente era una persona que tenía conflictos, que tenía situaciones, que tenía elementos adversos, que no canalizó estas condiciones e infortunadamente saltó de una ideación suicida a un evento. O sea, son cosas que son importantes de revisarlo. Entonces, no necesariamente tenemos que intervenir cuando vemos que la persona se quiebra emocionalmente. Hay que constituir programas y acciones claras, concretas, efectivas, que involucren no solamente a la persona, sino a su entorno familiar y que nos permita desde una perspectiva clara el saber cómo estamos abordando estas condiciones particulares. Otro de los retos que encontramos, pues asociado a lo anterior, la falta de planes de salud. Entonces, a veces decimos, no, eso para qué, no se preocupe, eso desde que no molesten, desde que no pidan, entonces se nos olvida un poco la prevención. No, el día que pase, pues pasará. Y no todos los países, no puedo generalizar, no todas las empresas, no puedo generalizar, no todos los sectores, es imposible generalizarlo, pero sí creo que es importante que nosotros abordemos la necesidad de hacer una planeación estratégica desde las perspectivas donde podamos implementar programas reales de salud mental, programas que se encarguen de hacer un abordaje situacional de las condiciones socio, demo, econo, educativas, sociales y familiares que tenemos los individuos, no para solucionar la vida, es para identificar cuáles son
aquellas brechas que podremos intervenir y formular estrategias que parten desde, obviamente, el gobierno o deberían partir involucrando la salud mental dentro de los componentes de promoción y prevención primaria. Y claramente las organizaciones también sumados, llámense a través de empresas públicas o privadas, apoyadas por instituciones como en Colombia, como lo son las administradoras de riesgos laborales, las comisiones nacionales de prevención de riesgos, los observatorios de condiciones psicosociales y otras tantas que también en sus países existen y que efectivamente son funcionales. Sin embargo, esto no puede ser solamente documento. Hay muchos documentos, hay normas, hay leyes, hay legislación, hay guías, hay instructivos, pero que falta materializarlos. Y tercero, pues obviamente, aunque es claro que todo sector debe priorizar la productividad, también es claro que una productividad desarrollada con personas que no tengan una salud mental adecuada, conservada y protegida va a ser menos productiva. Entonces, miren que esto también puede ser rentable. Esto también puede ser algo positivo para las organizaciones y puede lucrar a las organizaciones. Claramente hay que ir de la mano de expertos, de personas que puedan brindar un acompañamiento, que puedan brindar estrategias. Obviamente generar transformaciones culturales no es sencillo. Obviamente este es un proceso que no va a dar resultados de la noche a la mañana y es claro que dentro de estos procesos de intervención pues requeriremos acciones que deben estar asociadas a una genuina intención de hacer proyectos que permitan tener objetivos claros, medibles, sustentables y proyectables. Es ahí donde queremos preguntar, ¿qué es este síndrome del burnout? Porque hemos hablado mucho de esas características, hemos hablado de condiciones particulares, hemos hablado de que efectivamente la salud mental debe ser una prioridad, no solamente en el sector minero, en el sector energético, en el desarrollo de actividades de trabajos de alto riesgo, sino en los términos generales en la vida en general. Pero entremos en materia identificando qué es el síndrome de burnout. Y ese síndrome de burnout básicamente es esa respuesta al estrés laboral crónico. O sea, y aquí hay muchos elementos que quiero que tengamos en cuenta. Normalmente genera unas consecuencias muy negativas desde diferentes esferas. La más importante, la primera que entra a generarse dentro del proceso es el autoconcepto. O sea, la persona empieza a transformar su propia opinión, empieza a dejar de sentir ese amor y esa pasión y esas ganas que lo pueden caracterizar o que lo caracterizaban anteriormente a la hora de enfrentar sus retos cotidianos laborales. Se caracteriza por muchos elementos, muchas actitudes y condiciones emocionales de aislamiento, de falta de interés, de despersonalización, de poco involucrarse dentro de nuevas acciones. Algunas personas lo confunden con las zonas de confort, eso es totalmente diferente, es otro tema bien interesante que valdría la pena referenciarlo en algún momento. Pero su mayor característica es que quien está dentro de este síndrome, y al ser un síndrome, es la colección de una serie de elementos sintomáticos, no es una enfermedad, es una colección de condiciones que sí o sí pueden generarnos enfermedades. Claro, una persona que de pronto esté despersonalizada, una persona que esté deprimida, una persona que esté de pronto ansiosa, pues claramente su sistema cardiovascular se va a ver afectado y muy posiblemente encontraremos consecuencia de este síndrome, afectaciones a nivel neuropático, muy posiblemente a nivel cardiovascular, problemas de tensión arterial, problemas cardiovasculares asociados a problemas que pueden llegar inclusive a infartos. Podemos encontrar condiciones
osteomusculares importantes. Últimamente ha tomado muchísima relevancia una patología que hasta hace algunos años no se consideraba, hoy en día ya la están mirando tanto reumatólogos como endocrinólogos, como angiólogos con otros ojos, que es precisamente eh, las condiciones fisiológicas relacionadas con neuropatías crónicas, la fibromialgia, una de ellas, inclusive detonantes de condiciones asociadas a enfermedades autoinmunes. Hay una relación interesante entre el síndrome de burnout y enfermedades con características autoinmunes. Entre ellas hay una investigación muy interesante de Harvard University en su facultad de neurociencias, donde asocia el lupus eritematoso con condiciones estresantes. Bien interesante de revisarlas. Entonces, miren que esto no es tan básico. Es algo complejo, es algo importante, es algo que no podemos simplemente decir, no, esto lo vamos a solucionar con una jornada de seguridad y salud en el trabajo, donde venga una persona a hacernos una obra de teatro o durante un día hacernos un masajito o de pronto, no, esas actividades puntuales son muy buenas, pero no son funcionales. Tienen que estar enmarcadas dentro de un programa, dentro de una estructura, dentro de unos objetivos claramente estructurados que nos permitan dar resultados. Lo que pasa es que estos resultados no son de la noche a la mañana. Desafortunadamente, las condiciones de salud mental jamás van a tener resultados en una semana, en 2, 3, 5, 10 semanas, 10 meses. Es algo que es permanente, que requiere acompañamiento y que efectivamente es una corresponsabilidad que debemos tener presentes. Entonces, ¿cómo podemos identificar si tenemos este síndrome? Por eso me gusta mucho esto, no lo sé. O sea, muchos dirán, no, pero es que yo no sufro de esto. Eso es para otro tipo de personas, es para otro tipo de personalidades. Yo soy inmune al estrés. Alguna persona en la consulta me lo decía. Yo decía, oye, qué maravilla. Ojalá, dígame cómo logró adquirir esa inmunidad para ver si podemos comercializar o nos volvemos millonarios. No, esto es mucho más profundo. Entonces, hay tres componentes que a mí me parece importante que deberíamos tener presentes. Los componentes emocionales, los componentes de actitud y el componente de realización. Esos son, digamos, que dentro de las tres esferas, es resumiendo, ser, querer y hacer. Dentro de ellas, los componentes emocionales. ¿Cómo puedo empezar a identificar si dentro de mi equipo de trabajo hay personas que tengan estas características? Empecemos con usted. Usted que está en este momento, que nos está acompañando hoy, 24 de julio, a las 8:43 de la noche, hora de Colombia, también la misma hora de Perú y de Ecuador, ciudades de otros países, horas, un par de horas más, un par de horas menos. Pero evalúese, ¿usted en su labor cotidiana siente desgaste en lo que hace? Es decir, no, como que no funciona mucho, como que otra vez lo mismo. ¿Considera que su trabajo tiene un sobreesfuerzo físico? Ojo, el sobreesfuerzo no solamente es levantamiento de pesos. Usted puede tener un sobreesfuerzo físico estando sentado. Claro, su organismo está sentado durante 8, 9, 10 horas. No se puede levantar ni para tomarse un café. Hay un sobreesfuerzo. No necesariamente tiene que ser un levantamiento de cargas. Siente agotamiento, siente fatiga. La fatiga en varios países significa varias cosas. En México, fatiga es hambre. También puede estar asociada. Fatiga, aquí en Colombia, lo asociamos como cansancio, como que ya como que di todo lo que tenía que dar. Esos son algunos de los elementos que están asociados al componente emocional. Frente a la actitud. En esa parte de la actitud, digamos que es muy personal. Y en ellas muy posiblemente encontraremos algunos elementos que sí o sí pueden llegar a ser interesantes de revisarlos. Entonces, digamos, por ejemplo, constantes respuestas negativas
frente a situaciones cotidianas. No, eso no se puede. Pero otro instructivo. No, 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 pero tenemos que llenar otra vez ese formato. No, 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 eso para qué, eso no sirve para nada. Esa condición de negativismo permanente es un elemento que nos asocia la actitud a comportamientos despersonalizados y actitud fría. Cuando la persona es altamente irónica también. Alguna persona me decía que la ironía es un arte. No, yo pienso que la ironía es también una acción de protección que tiene algunas personas ante situaciones que no puede controlar con criterio. Entonces, no, es que para ser irónico hay que ser muy inteligente. No, para ser irónico, usted muy posiblemente lo que tiene que tener, aparte de pronto, si una inteligencia importante, es no importarle las cosas. Una persona irónica no le interesa herir sentimientos, no le interesa torpedear procesos, no le interesa simplemente, ¿no? Le interesa a él, de pronto, y muy poco. La alta irritabilidad y ese componente de no interesarse por lo que se desarrolla también es importante revisarlo. Las relaciones distantes no necesariamente significa que siempre tengamos que participar en todo, ir a todas las fiestas, acompañar a todas las ceremonias. No, no, no. Es claro que no. Pero también es claro que ese distanciamiento selectivo es bueno, pero ese distanciamiento común y permanente es un indicador importante. Es importante que usted diga, no, antes, también eso va muy de la edad. ¿Sí? Alguien me decía en una conferencia, no, yo antes de los 40 me volaba de la casa para ir a la fiesta. Ahora después de los 40 me vuelo de la fiesta para irme a la casa. Bueno, hay muchos elementos que pueden llegar a ser también importantes de revisar, pero elementos como el cinismo, la hostilidad, el maltrato, el tener que elevar la voz para que nos hagan caso, o simplemente el hecho de generar relaciones complejas, puede ser también importante de ser revisado dentro de este síndrome. Y en el tema personal, digamos que hay muchos elementos aquí, digamos que podríamos sentarnos durante mucho tiempo, pero digamos que el componente de la realización personal también nos invita a hacernos una autoevaluación. Ese bajo rendimiento laboral, el procrastinar, por ejemplo, perdón, el simplemente no tener intenciones de cambiar los rendimientos, de sentir que las cosas que hay alrededor son muy complejas, que nada de lo que tú estás desarrollando es funcional, que todo es una crítica, que si levantas la mano no te prestan atención. Bueno, son elementos que valdría la pena que nosotros desarrolláramos en términos generales. Hay un ejercicio con el cual yo quiero cerrar, es un estudio que desarrollamos, una evaluación muy general que desarrollamos conjuntamente con uno de los laboratorios de salud mental de las instituciones donde tengo la fortuna de ser docente. No es una encuesta formal, es una encuesta muy general que estamos en el proceso de tabulación por baremización, la cual ahora quiero invitarlos a que ustedes se hagan una autoevaluación. No es un tamiz bajo, realmente, es un tamiz no formal, pero que puede ayudarnos y estamos en proceso de generar muy pronto una investigación con ella. Pero pues ahora más adelante la pondremos a su conocimiento y consideración. Entonces, incapacidades médicas relacionadas con el burnout. Personas que tienen estas condiciones regularmente tienen trastornos musculoesqueléticos, como ya lo habíamos señalado, tensiones musculares, fibromialgias, condiciones particulares, va muy asociado con desgastes articulares. Obviamente aquí hay un elemento importante que vale la pena también relacionarlo, y es que existen consideraciones desde lo fisiológico que vale la pena también tratarlos. Normalmente estas condiciones no es que se expresen más en las mujeres porque las mujeres sean más caprichosas, no, es que biológicamente la mujer después de los 45, 47 años empieza un, perdón, un proceso metabólico normal que se denomina
como menopausia. Y obviamente, pues esto genera un desgaste a nivel de la recepción de los radicales que aceptan el calcio y puede generar procesos importantes de desgaste a nivel hormonal que se traducen también en desgastes musculoesqueléticos importantes. Entonces, ¿cómo es importante no dejar de tener en el radar a las mujeres que hacen parte? Porque también hay mujeres que desarrollan actividades de alto riesgo. Es muy importante tenerlas presentes. Trastornos del sueño. Entonces, las variaciones de los ciclos circadianos, efectivamente, pues, tanto para, perdón, para el descanso, como para la conciliación, como para el sueño reparador. Entonces, aquí hablamos de las afectaciones del sueño REM, hablamos de los procesos en los cuales la persona, a pesar de que duerme, no descansa, que tienen horas de sueño. Aquí hablamos de unos ciclos importantes donde lo ideal es tener ciclos que oscilen alrededor de las 7 horas de descanso, que en muchas oportunidades no es viable por muchas condiciones, pero que también es importante señalarlos. Trastornos gastrointestinales también es una de las condiciones particulares. Regularmente son personas que tienen problemas a nivel digestivo. En términos generales pueden ser gastritis o enfermedades acidopépticas o condiciones digestivas donde efectivamente el ciclo digestivo puede generar descompensaciones, pueden ser o procesos digestivos impactados, o sea, que les cuesta entrar al baño, o por el contrario, procesos digestivos en los cuales las deposiciones pueden ser líquidas. Son elementos importantes de revisión, ¿sí? Otros impactos, problemas cardiovasculares, que ya los hemos señalado, trastornos psicológicos, que creo que pues obviamente es claro lo que hemos venido señalando, y que efectivamente, perdón, y que efectivamente pues nos asocian a este desarrollo en el cual queremos invitarlos a que hagamos evaluaciones desde lo que se denomina como inteligencia emocional. El señor Daniel Goleman, eh, pienso que independientemente de gustos, nos ha hablado muy bien de este concepto y de aquello que vale la pena que revisemos. El libro de la inteligencia emocional, los invito a que lo revisen, lo lean. Es bien interesante, es un libro no muy extenso, 323 hojas, en las cuales nos habla sobre cuáles son estos elementos relacionales. Y hay una particularidad que es las emociones ante condiciones peligrosas, donde efectivamente nosotros tenemos que entrar a mirar y evaluar dentro de nuestras comunidades, particularmente nuestros trabajadores en los sectores minero, energético, perdón, que trabajen bajo presión o atmósferas peligrosas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la percepción frente a las condiciones? Eso es muy importante. Dos, ¿cómo asimilo las condiciones en las cuales yo me encuentro? Tercero, ¿cómo lo comprendo? Y por último, ¿cómo lo regulo? Esos 4 componentes, desde las condiciones que nosotros desarrollamos, sí que es importante y nos previenen tanto estrés como burnout. ¿Cuál es la percepción que tienen sus trabajadores frente a las tareas que desarrollan? No, pues eso es normal. Claro, es normal porque usted ya lo lleva trabajando ¿cuánto tiempo? No, yo llevo haciendo instalaciones de luminarias a, no sé, 24 metros de altura, 10 años. Pues muy posiblemente su percepción va a ser de naturalidad, pero si lo asimila, si lo comprende, si lo regula, si cumple las normas, si sabe cómo hacerlo, posiblemente sí, pero sabe cómo evitar condiciones. Es ahí donde muy posiblemente podemos desarrollar mucho. En estos días que creo que muchos de ustedes ya habrán visto esta película, me parece interesante que la revisemos, que la evaluemos, que por qué no participemos y miremos dentro de estas condiciones. Así que, mis queridos colegas, eh, vamos a hacer el ejercicio que yo les señalaba. Vamos a hacer una pequeña evaluación muy sencilla. Vuelvo y les digo, es una evaluación que estamos en construcción. Este es un pre-tamiz. Quiero invitarlos a que de pronto miremos, ustedes mismos se hagan una autoevaluación. Quiero invitarlos a que tomen papel y lápiz y respondan unas preguntas en una calificación
en una puntuación de 1 a 5. Esto no lo van a publicar en ningún lado, eso va a ser íntimo, va a ser de ustedes y vamos a aprovechar estos 6 minutos que nos quedan de esta conferencia para que ustedes hagan un pequeño tamiz y digan, oiga, vale la pena hablar de salud mental, no solamente para afuera, sino también para adentro. Entonces, este test, como les digo, pues es una escala, tiene varias consideraciones. A las preguntas que yo les voy a hacer, si la pregunta es nunca, pues califican con 1 punto. Si es casi nunca, es decir, rara vez se les presenta, 2 puntos. Si a veces se presenta, a veces, pues digamos, tomémoslo en tiempos, en condiciones temporoespaciales, digamos que la mitad de las veces, sí, casi siempre es algún pensamiento permanente, una sensación permanente, y 5 es que pasa todo el tiempo. Es muy sencilla de revisarla, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con ella, con las personas que están conectadas en este momento. Entonces, permítanme, por favor. ¿Sí ven la presentación en este momento? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, va la primera pregunta. ¿Me siento débil, sin ánimo, con pocas ganas de hacer algo? Miren, ahí están. Califíquense ustedes. Ya tienen el papelito. Califíquenlo. 1, 2, 3, 4, 5. Ténganlo presente. Siguiente pregunta. ¿Mi pensamiento sobre el lugar donde realizo mis actividades laborales es negativo? O sea, como que usted no se siente bien donde está. 1, nunca, casi nunca 2 puntos, a veces 3 puntos, casi siempre 4 puntos, siempre 5 puntos. No lo piense mucho. Por ahí dicen, el que piensa pierde. Soy indiferente y no me interesa comprender a las personas que me rodean. 1 punto, si es nunca, casi nunca. Ya tenemos la escala claramente establecida. Siguiente pregunta. Me irrito con facilidad ante cualquier tipo de problema o, perdón, con mis compañeros de trabajo. Muy bien, podemos calificarlo de 1 a 5. Quinta pregunta. No me siento valorado o reconocido por mi esfuerzo en el trabajo. No lo piense mucho. Perfecto. Siento que no es importante lo que digo y que difícilmente las personas me escuchan o ponen atención a lo que digo. Recuerden que esta es una evaluación no formal y nadie va a saber sus respuestas. Muy bien. Siguiente pregunta. Siento que por más que me esfuerzo, no estoy logrando mis metas. Califíquenlo de 1 a 5. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Me siento presionado para cumplir mis compromisos y metas. Siguiente pregunta. Considero que no obtengo lo que deseo de mi trabajo. Décima. Siento que estoy en el trabajo equivocado. Número 11. Estoy frustrado por algunas situaciones que suceden en el trabajo. Y por último, siento que la estructura de la organización limita mis habilidades. ¿Listo? Esas son las preguntas. Ah, bueno, perdón. Me faltaron unas. Discúlpenme. Siento que tengo más trabajo por hacer que la capacidad que tengo para hacerlo. Considero que no tengo tiempo para hacer muchas de las cosas que son importantes en mi trabajo. Recuerden, de 1 a 5. Número 15.
a mi parecer, logro planear como quisiera, no logro planear como quisiera las actividades por falta de recursos. Muy bien, esas son las 15 preguntas y estos son, de acuerdo a lo que hemos venido desarrollando, una puntuación. Los invitamos a que sumen los puntos que ustedes tengan y simplemente revisen en qué estado pueden estar. Esto, vuelvo y les digo, es una evaluación un poco subjetiva. Estamos en el proceso de hacer una validación extensa. La idea es que esto sea un scratch psicológico interesante, de una evaluación rápida que nos permita a nosotros evaluar algunos puntos e intervenir aquellos en los cuales definitivamente podemos llegar a generar transformaciones interesantes. Esto fue parte del proceso que hicimos de investigación. Como les comento, digamos, estos son algunos de los resultados que nosotros utilizamos o que encontramos con el proceso de investigación que se hizo con la Universidad del Tolima en el año 2020 y que fue tomada posteriormente en posgrado, y uno de los chicos ya está terminando su maestría y continúa dentro del proceso. Ha sido un proceso bien interesante que está pues obviamente a su entera disponibilidad y que pues queremos compartirlas con ustedes en este momento. Así que muchísimas gracias a todos por su participación, por sus comentarios. Por acá algunas personas ya nos escribieron. Ojalá ahí pues este espacio en el cual logramos acompañarlos haya sido de su utilidad. Doctor Rafael, muchísimas gracias, mis queridos colegas, por la invitación, y pues les deseo una feliz noche. No sé, doctor Rafael, si usted tiene algún comentario o algo que quiera aportar. Gracias, mi querido David. Mandando la cámara porque estoy en la calle, pero agradecerte por esa disposición que siempre tú tienes para con nosotros. De verdad, este congreso se engalana con la presencia de grandes profesionales como tú. Así que desde aquí, desde Lima, un fuerte abrazo, mi estimado colega, amigo y hermano.